Era un viernes de esos que te dejan molida. Sentía el cuerpo tan tenso como si hubiera cargado costales todo el día. Y la cabeza me daba vueltas de tanto concentrarme frente a la computadora. No pedía mucho, solo llegar a casa, quitarme los zapatos, servirme algo sencillo, unos huevitos con arroz, quizá, y disfrutar del silencio. Nada de visitas, nada de conversaciones forzadas. Solo yo, mi soledad. Y el descanso que tanto me debía. Cuando dieron las 6, cerré la laptop, sin pensarla 2 veces. Me recogí el cabello como pude, me colgué la bolsa al hombro y salí del trabajo con la esperanza de que nadie, absolutamente nadie, interrumpiera mi noche, en el camino al edificio. Me llegó el ya clásico mensajito de Raúl: a llegar a cenar, amor. Me salió un servicio nocturno. Besos. Qué novedad, ¿verdad? Ni siquiera me molesté en contestarle. Últimamente, sus servicios nocturnos se habían vuelto más frecuentes que nuestras pláticas. A veces me preguntaba si aún estábamos casados o si ya solo éramos dos desconocidos que compartían techo. Al llegar a la entrada del edificio, algo me detuvo en seco, una voz conocida, entusiasta. Chilloncita, que no escuchaba desde hacía unos días. Marianita. Ahí estaba. Doña Carmen, sentadita como si nada en la banca junto al elevador, rodeada de bolsas de mandado y una caja de unicel que todavía humeaba. Vine a hacerte compañía, mijita. Traje comidita bien rica. Mira. Tamalitos y una salsita verde que te va a encantar. Ay, doña Carmen, qué sorpresa, le dije, forzando una sonrisa. No podía ocultar del todo mi incomodidad. No pongas esa carita, mi niña. Es viernes y las mujeres no deberían cenar solas. Además, tengo noticias buenísimas que darte. No me dejó ni protestar. Ya iba camino al elevador como si viviera ahí, y yo, como siempre. Respiré hondo, conté hasta 10 y la seguí con el alma cansada. Mi paz se había ido por la ventana. Ya en el departamento, ella entró con tanta confianza que ni preguntó. Se metió hasta la cocina. Puso la comida sobre la mesa y empezó a sacar platos y servilletas. Todo como si fuera su casa. Yo la observaba en silencio, mientras trataba de convencerme de que, al menos, iba a cenar algo caliente, sin tener que cocinar. Nos sentamos, serví agua, y comencé a comer sin mucho entusiasmo. Fue entonces cuando soltó su bomba: estoy emprendiendo. Marianita. Me asocié con una amiga, Zulema, y estamos vendiendo cremas milagrosas. Te juro que ya gané un montón. Cremas milagrosas. Sí, mija. Son productos naturales, rejuvenecedores. Buenísimos para la piel. Zulema tiene contactos y ya armó su red. Estamos vendiendo muchísimo. Si todo sale como hasta ahora, pronto me compro mi casa de campo. Y hasta un carrito nuevo me voy a regalar. Casi se me va el tamal por el otro lado. No era la primera vez que escuchaba algo así. Las historias de gente estafada por negocios mágicos eran pan de todos los días. Intenté hablar con ella con mucho cuidado, sin sonar grosera, y ya revisó bien ese negocio, doña Carmen. A veces esas cosas suenan muy bonitas, pero son fraude. Ay, Marianita. No seas tan desconfiada. Todo está en regla. Zulema ya lleva años con esto. Yo ya metí mi lana y en menos de una semana vi el primer dinerito. Tú también podrías entrar. Imagínate, tú y yo, socias. Forcé una sonrisa, pero por dentro me temblaba el estómago. No era por el chili, no. Era por la angustia de verla tan convencida de algo que olía tan mal desde lejos. Pero sabía que si insistía, lo único que lograría sería que se ofendiera. Así que me callé después de cenar. Me dijo que se quedaría a dormir en el sillón, según ella, porque hacía mucho que no nos veíamos y quería convivir. Pero yo sabía que era más que eso. Raúl ni se tomó la molestia de preguntar si su mamá estaba bien, si yo necesitaba algo o si me importaba tener una visita sorpresa en casa. Ya ni me sorprendía, me metí a mi cuarto y me acosté mirando al techo. Algo me decía que esa visita no era solo una cena incómoda. Era el inicio de algo que ni en mis peores sueños hubiera imaginado, y tristemente no me equivoqué. Pasaron los días y doña Carmen seguía más emocionada que nunca, cada vez que hablábamos por teléfono o me mandaba algún mensaje de voz. Era para contarme algo sobre las famosas cremas, que una vecina le compró 10 frascos, que una prima de Zulema ya se hizo distribuidora, que estaban organizando una capacitación exclusiva en un hotel lujoso del centro. Todo sonaba demasiado bonito para ser verdad, pero ella hablaba con tanta ilusión, como si al fin hubiera encontrado una misión en la vida, que yo no tenía corazón para desanimarla. Raúl, por su parte, parecía no prestarle atención a nada. Sus servicios nocturnos continuaban, y si llegábamos a cruzar palabra, era para hablar de cosas prácticas: la cuenta de la luz, el pago del mantenimiento, el garrafón que hacía falta. A veces me preguntaba en qué momento se había apagado todo entre nosotros.
Pero entre el trabajo, las cuentas y los silencios incómodos, ni ganas me daban de pensar en eso. Fue una mañana de martes cuando el golpe llegó. Yo estaba en la cocina, preparándome un café antes de comenzar mi jornada en home office, cuando alguien tocó la puerta con insistencia. No eran esos golpecitos suaves de alguien educado. Era un golpeteo desesperado. Casi frenético abrí y ahí estaba ella. Doña Carmen despeinada, con los ojos hinchados de tanto llorar, la ropa arrugada y una expresión de horror que me heló la sangre. Traía las manos temblorosas y no llevaba más que una pequeña bolsa colgando del hombro. ¿Qué pasó? ¿Está bien?, pregunté, preocupada. Marianita, me estafaron, todo era mentira, murmuró. Con la voz quebrada. La hice pasar, le di agua y la senté en el sofá. Me costó un rato calmarla. Pero poco a poco fue soltando todo. Y lo que escuché me dejó sin palabras. Zulema había desaparecido, literalmente. Cerró las oficinas, apagó el celular, eliminó todas sus redes sociales. Algunas mujeres intentaron localizarla en su domicilio, pero el departamento estaba vacío. Nadie sabía nada de ella. Doña Carmen no solo había invertido sus ahorros, había hipotecado su departamento y además había pedido un préstamo de 3 millones de pesos. Sí, 3 millones. Todo con la promesa de que en un mes recuperaría el doble. Firmó papeles sin leer bien, confiando ciegamente en Zulema. Y ahora no tenía nada. Ni casa, ni dinero, ni a dónde ir. Yo sentí que el aire me faltaba. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo. Ella lloraba, se agarraba la cabeza, se culpaba una y otra vez. Me dio lástima. Sí, pero también sentí una rabia tremenda. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Y Raúl? Ya le avisó a su hijo, no me contesta, he estado llamando desde anoche. En ese momento, marqué yo misma. Raúl contestó en el segundo intento y le pedí que viniera de inmediato. Llegó 2 horas después. Con cara de fastidio, como si todo aquello fuera una simple molestia. Escuchó lo que su mamá le contó, se frotó la cara con desesperación, y luego se volteó hacia mí con una seriedad que nunca antes le había visto. Tenemos que ayudarte. Mamá, Mariene, creo que deberías vender tu departamento. Así podemos pagar la deuda y que mi mamá no se quede en la calle. Mi cuerpo se tensó. Lo miré, esperando que dijera que era una broma, pero no. Estaba completamente en serio. ¿Qué dijiste?, le pregunté, sin poder creerlo. Pues sí, amor. Es una emergencia. Es nuestra familia. Además, tú compraste este departamento antes del matrimonio. Sí, pero ya es nuestro hogar. Y no podemos dejar que mi mamá duerma en la calle. Es nuestro deber. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté del sofá como impulsada por un resorte. No, no. Raúl, yo compré este lugar antes de conocerte. Yo lo pagué sola. Mientras tú apenas salías de tus líos con el SAT y cambiabas de trabajo cada 3 meses. Yo ya tenía techo propio. Y durante años, yo sostuve todo. ¿Ahora quieres que lo venda por un error que ni siquiera fue mío? Raúl frunció el ceño. Está siendo muy fría, Mariana. Esa es mi mamá. Doña Carmen se soltó a llorar otra vez. Decía que prefería morir en la calle, que nadie la entendía. Que ella solo quería una vida mejor. Yo, con el corazón en un puño. Respiré hondo y respondí, cada quien es responsable de sus decisiones. Yo lo advertí. Lo que no voy a hacer es cargar con errores ajenos. No más, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Raúl intentó calmar la situación, pero cuando intentó decirme que estaba exagerando, lo interrumpí, su acabó. Los dos. Fuera de mi casa. Hoy mismo voy a cambiar las cerraduras. Me miraron como si estuviera loca, pero yo ya no era la de antes. Algo dentro de mí se había roto. O quizás, por fin, algo se había acomodado en su lugar. Esa noche, después de que se fueron, o mejor dicho, después de que los eché, me senté sola en la sala. Con la espalda recargada en el respaldo del sofá y la mirada perdida en la puerta cerrada. Era curioso, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me incomodaba. No me sentía culpable, ni dudosa. Solo estaba en paz, como si, finalmente, hubiera recuperado un pedacito de mí que había estado dormido por años. Claro que no fue fácil. Raúl no se fue sin antes lanzar unas palabras que intentaban hacerme sentir culpable. Dijo que lo estaba traicionando, que no podía creer que prefiriera el dinero a la familia, que lo nuestro ya no tenía sentido. Doña Carmen, entre sollozos, intentó abrazarme. Me dijo que algún día entendería que todo lo hizo por amor. Por querer dejarle algo a su hijo, por sentirse útil. Yo, con todo el respeto que pude reunir, le dije que entendía su dolor, pero no podía protegerla de algo que ella misma eligió. Cerré la puerta detrás de ellos y me recargué en ella. Sentí que mi columna vertebral estaba hecha de acero.
Caliente, ardía de cansancio, de rabia, de decepción, pero también, por extraño que suene, de alivio. Al día siguiente, muy temprano, llamé al cerrajero. Un joven amable llegó a las 9 en punto con su maletín lleno de herramientas. Le pedí que cambiara todas las cerraduras del departamento, la principal, la del balcón, incluso la del pequeño cuarto de servicio. No quería que quedara una sola entrada sin asegurar. Cuando terminó, me entregó las nuevas llaves con una sonrisa. Listo. Señorita, ahora solo usted puede entrar, dijo, exactamente como debe ser, le respondí. Sintiendo como esa simple frase se me clavaba en el pecho como una verdad que había estado ignorando por años. Durante esa semana no respondí llamadas, ni mensajes de Raúl. Me escribió varios, todos mezclando culpa y chantaje emocional, que estaba confundido, que necesitábamos hablar, que su mamá estaba muy mal, que cómo me atrevía a darle la espalda. Yo los leía con el celular en una mano y una taza de café en la otra, sin sentir nada, ni rabia, ni tristeza, solo una calma extraña, como si ya no perteneciera a ese mundo que tanto me asfixió. Fue en uno de esos amaneceres silenciosos, con la ventana abierta y el viento entrando suavecito por la sala, cuando me hice la pregunta que venía evitando desde hacía tiempo. ¿Y yo? ¿Qué quiero yo? No lo que necesita Raúl, no lo que espera doña Carmen, no lo que dicta la familia, no lo que opinan las tías o las vecinas. ¿Qué quiero yo? Marianne, la respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. Quería empezar de nuevo. Quería respirar lejos de culpas ajenas, de sacrificios impuestos, de lealtades que siempre iban en una sola dirección. Quería volver a mirar el mundo con ojos propios, sin filtros de otros. Así que abrí la laptop y escribí en el buscador: viajes a Italia desde Ciudad de México. Lo había soñado tantas veces. Caminar por las calles empedradas de Roma, perderme en los canales de Venecia, tomar un espresso frente al Duomo de Florencia. Siempre había postergado ese deseo, esperando el momento correcto o preguntándome si Raúl podría acompañarme. Pero ahora el viaje sería solo mío y elegí una fecha cercana. 3 semanas después, reservé los boletos, seleccioné algunos hospedajes, le di clic en confirmar y me abracé a mí misma como quien por fin le da la bienvenida a la mujer que tuvo guardada por años. Ese mismo día, contacté a una abogada amiga para iniciar el trámite de divorcio. Ella me escuchó con paciencia, sin interrumpirme. Cuando terminé de contarle todo, solo dijo: te tardaste. Marianne, pero qué bueno que ya lo decidiste. Sí, me tardé. Me perdí muchas veces en el camino. Apagué mi voz para no incomodar. Cedí espacios, sueños, energía. Pero nunca es tarde para regresar a ti. Y ahora, con cada paso que daba, sentía que algo en mí se enderezaba. La mujer que un día fui, la que tenía metas, la que se reía sola, la que se emocionaba con la vida, estaba volviendo. Y no pensaba dejar que nadie la pagara otra vez. En los días que siguieron, algo dentro de mí comenzó a despertar, como si una parte que había estado dormida por años finalmente abriera los ojos. No fue de un momento a otro. No fue como esas lluvias lentas que empiezan con un par de gotas, casi imperceptibles, hasta que de pronto todo está empapado. Comencé a recordar detalles, escenas sueltas de mi matrimonio que, por mucho tiempo, preferí ignorar. Pequeños comentarios de Raúl que me hacían sentir menos. Su costumbre de minimizar mis logros, de no celebrar conmigo ni siquiera cuando terminé de pagar este departamento de aquel que tanto le dolía que no fuera de los dos. Claro, lo compraste sola. Pero ahora somos familia, me dijo, una vez, en tono amable pero con veneno escondido. No seas egoísta, Mariana, decía cada vez que yo mencionaba mis planes, mis ahorros, mis sueños, y yo callaba, yo cedía. Porque así nos educaron, ¿no? Que la mujer inteligente es la que sabe negociar sin alzar la voz, que la buena esposa es la que entiende. Y yo me esforcé tanto por ser esa mujer que terminé por desdibujarme por completo. Lo peor es que él no era un monstruo. Eso lo hacía más confuso. Era encantador en las reuniones familiares, gracioso con mis amigas, incluso tierno en ciertos momentos, pero también era sutilmente invasivo, silenciosamente controlador, experto en hacerme sentir culpable por pensar en mí. No sé cuántas veces postergué mis planes por los de él. Cuántas veces me quedé despierta hasta tarde, ayudándolo con sus cosas, mientras las mías se acumulaban. Cuántas veces fingí estar bien cuando no lo estaba, solo para no molestar, y ahora que lo pienso, lo de su mamá no fue la excepción. Claro que doña Carmen me daba ternura. Era su madre, y tenía carisma, sí, pero también era manipuladora. Sabía cómo usar la culpa como arma. Sabía cómo disfrazar sus errores con lágrimas. Cómo moverse entre las palabras para parecer víctima aun cuando había tomado decisiones sin cabeza. Y Raúl, él siempre la justificaba, siempre. Esa combinación fue como una tormenta lenta que me fue mojando sin darme cuenta, hasta que un día me di cuenta que estaba empapada y temblando.
Y ahora aquí estaba yo, mirando la confirmación de mi vuelo. Con una maleta nueva y el corazón latiendo como si fuera la primera vez que hacía algo solo para mí. Decidí cortar todo lazo por completo. Eliminé a Raúl de mis redes sociales. Bloqueé su número. No quería volver a leer sus frases disfrazadas de arrepentimiento, y mucho menos sus intentos de convencerme de que estaba exagerando. Lo conocía demasiado bien. Sabía que volvería. Con flores, con promesas, con ojos tristes y frases recicladas, pero no. Ya no. Una tarde, salí a caminar sola por el centro. Era un domingo. El cielo estaba limpio y el aire tenía ese olor a pan recién hecho que tanto me gustaba. Me senté en una banca, justo frente al kiosco del parque, y por primera vez en mucho tiempo, me observé. No con juicio, no con reproche. Me vi como quien mira a una amiga querida que ha pasado por mucho y sigue de pie. Pensé en la niña que fui, en la adolescente que soñaba con viajar por el mundo, en la joven que ahorró peso por peso para comprarse un espacio propio. Esa Mariana no merecía ser silenciada por nadie. No merecía sentirse menos. No merecía cargar culpas que no le correspondían. ¿Y qué si me llamaban egoísta? ¿Y qué si decían que abandoné a una suegra en problemas? ¿Y qué si no comprendían lo que estaba viviendo? No estaba aquí para cumplir expectativas ajenas. Estaba aquí para vivir. Esa noche, al volver al departamento, preparé una cena solo, para mí. Unas pastas con pesto, un vasito de vino tinto. Música bajita de fondo. Me serví como si estuviera en un restaurante de lujo. No era por ostentación. Era por dignidad. Porque merezco lo bueno. Porque no necesito permiso para ser feliz. Y mientras lavaba los trastes con las manos en el agua tibia, sonreí sin querer. Estaba aprendiendo a vivir conmigo. Y eso, en sí mismo, era un milagro. El avión despegó a las 9:35 de la noche, dejando atrás las luces titilantes de la Ciudad de México. Yo iba junto a la ventanilla, con el cinturón ajustado y las manos un poco sudadas. No era la primera vez que viajaba en avión, pero sí la primera que lo hacía con una maleta llena de decisiones y un corazón completamente mío. Durante las primeras horas del vuelo no pude dormir. Cerraba los ojos y los abría otra vez, mirando el reflejo de mi rostro en el vidrio. A cada parpadeo me iba reconociendo más. La mujer que me miraba desde ese reflejo no era la misma que hace unas semanas cocinaba con la esperanza de que su marido llegara temprano, ni la que se mordía los labios para no decirle a su suegra que ya estaba harta de sus visitas sorpresa. Esa mujer ya no existía. Ahora, por fin, era yo. Y qué irónico, para encontrarme tuve que perder muchas cosas. Un matrimonio, una suegra entrometida, una rutina que, aunque conocida, me estaba consumiendo. Me sentía como si por años hubiera estado encerrada en un cuarto con la puerta entreabierta y solo ahora me atreviera a cruzarla. Llegué a Roma con los ojos hinchados pero el alma despierta. El primer día caminé sin rumbo, dejándome guiar por los sonidos de la ciudad, por el aroma a café que salía de cada esquina. Me senté en la escalinata de la Plaza de España con un gelato en la mano mirando a la gente pasar. Y me permití llorar. No de tristeza. Lloré porque por fin me sentía libre. Porque después de tanto cargar con lo que otros necesitaban, ahora me estaba ocupando de lo que yo necesitaba. Fui al Coliseo, caminé por el Trastevere, tiré una moneda en la Fontana di Trevi y pedí un deseo. Bueno, más que un deseo, hice una promesa: nunca más me voy a abandonar, y lo he cumplido. Durante los días que pasé allá, no pensé en Raúl. No lo extrañé, no me pregunté si me llamaría, ni si su madre seguía llorando en algún sofá, no porque me volviera insensible, sino porque entendí que por años puse sus emociones por encima de las mías. Y eso ya no era justo. Conocí personas nuevas. Una pareja de argentinos que me recomendó un restaurante escondido. Una señora italiana que me habló de su jardín de limones. Un artista callejero que me dibujó sin pedir nada a cambio. Cada encuentro fue como un pequeño recordatorio de que el mundo es vasto, lleno de historias que no giran alrededor del dolor y que también hay belleza, risa, ligereza. Y así, caminando por callejones con ropa tendida entre balcones, comiendo pizza de pie en la acera, y escribiendo en mi libreta cada noche antes de dormir, fui cosiendo mis pedazos. No para volver a ser la de antes, sino para ser una versión más honesta de mí. Cuando regresé a México, ya con la piel bronceada y los ojos más vivos, no volví al mismo departamento, no porque no fuera mío, sino porque ya no encajaba con la mujer que había florecido en esas calles romanas. Lo alquilé y con ese dinero me mudé a un espacio más pequeño, más luminoso, más yo. Y aquí estoy ahora, sentada frente a esta ventana que da a un árbol enorme, escribiendo lo que nunca imaginé contar. No sé qué pasará mañana, no sé si el amor volverá a tocar mi puerta, ni si la vida me enfrentará a nuevos desafíos.
Pero lo que sí sé es que ahora camino con paso firme, que aprendí a elegir sin miedo, que me perdoné por haber aguantado tanto, y que si algún día vuelvo a enamorarme, será de alguien que me mire como yo me miré aquella noche frente al espejo del avión, con verdad, con ternura, sin querer cambiarme, porque al final, lo que comenzó como una traición, como un golpe inesperado, terminó siendo el empujón que necesitaba para ser libre, y créeme, no hay mejor viaje que el que te lleva de regreso a ti.